Muy bien. Seba, ¿ellos ya tienen el link del canal o todavía estamos así? Ahora, más tarde lo subo, Claudio. Bueno, No hay porque ningún ya problema. están subidas la primera y la segunda clase que tuvimos, y seguramente vamos a aprovechar ese canal, vamos a linkear videos relacionados a los distintos temas que vamos a ir viendo como un material más de apoyo. Digamos que hasta ahora, además de los materiales, además de las clases, vamos a sumar, bueno, el material audiovisual que nos parezca interesante irlo subiendo al canal. Bueno, si les parece, vamos a retomar un poquitito los temas de la clase anterior. Yo voy a intentar cerrar ese tema para avanzar en el tema de hoy, que efectivamente va a tratar sobre los modelos universitarios. Pero volviendo a la temática de la clase pasada, a mí me interesaba cerrar un poquitito, a ver, algunos conceptos que me parece interesante. Hasta donde habíamos conversado, y creo que fue una interesante discusión, a partir sobre todo de sus aportes, bueno, cómo es que se creó primero el IUNA y después la universidad, y cómo fue ese tránsito también en la propia conformación del sindicato, un poco lo que ustedes fueron comentando, y que en buena medida nos plantea, utilizando esta conceptualización de Clark, cuando decíamos algunos rasgos que tienen las universidades. Un poco el planteo de Clark, y hago un breve resumen de ese planteo. Bueno, que la especificidad que tienen las universidades, que tiene que ver con el conocimiento, de esta característica como instituciones de producción y difusión de conocimiento, se desprenden ciertos rasgos. Decíamos el tema de la tendencia a la especialización, la tendencia a la autonomía, la tendencia de ser una actividad abierta, y que estas cuestiones, en cierta manera, se manifiestan también a nivel de los actores, de los sujetos en las universidades. Y ahí es donde tomábamos esta idea de que los grupos académicos, los grupos de los distintos componentes de la universidad, los podemos ver como grupos de interés. ¿Mm? Decíamos que grupos de interés en el sentido de que cada uno de estos sectores presenta inquietudes, demandas, rasgos específicos. En este sentido podemos pensar a los estudiantes y las organizaciones que los representan como grupos de interés, en este caso los centros de estudiantes, las federaciones. Podemos pensar a los docentes también como grupos de interés, y las organizaciones o grupos que los representan. Acá uno, digamos, podría pensar no solamente en grupos materializados en los sindicatos, también podemos ver en los distintos agrupamientos político-académicos que hay en una universidad, el grupo A, el grupo B, el grupo C, sus identidades político-académicas, si son más cercanas a tal o cual fracción política u otra, pero digamos de que podemos pensar ese conjunto de actores que compone la universidad como grupos de interés, y por supuesto el sector no docente también como otro grupo de interés. Entonces, la pregunta que se hace Clark, desde este punto de vista, es que, bueno, ¿qué es lo que hace que esta institución primero se mantenga cohesionada, y por otro lado, qué es lo que hace, digamos, marca, mejor dicho, la dificultad de esta institución para definir fines, definir objetivos? Dicho de otra manera,
una institución donde hay grupos de interés con intereses diferentes y hasta a veces contrapuestos, bueno, el problema que tiene es cómo acordar, comillas, ciertos fines como institución. A ese rasgo, o a partir de ese rasgo, es que en el esquema de Clark va a hablar de que las universidades son anarquías organizadas u organizaciones débilmente acopladas, o instituciones de base pesada. ¿Qué quiere decir con todos estos rasgos? Bueno, que las universidades precisamente, uno de sus rasgos es que a pesar de esas tensiones que tienen estos distintos intereses, y a pesar que, en cierta manera, estas características plantean, digamos, ciertos amplios márgenes de autonomía de los distintos núcleos organizacionales, a pesar de ello se mantienen cohesionadas. Y acá es donde quiero avanzar en este comentario, ¿qué es lo que él dice? Bueno, ¿qué es lo que mantiene cohesionada a estas instituciones? Clark va a decir, bueno, en realidad hay dos características que él les llama como fuerzas centrípetas. Digamos que las otros rasgos son fuerzas que tienden a, digamos, a disolver, a fragmentar. Clark va a decir, bueno, existen dos ámbitos, dos rasgos que tienden a cohesionar. Y va a decir, uno es la disciplina, y vamos a entender como disciplina como un cierto campo de conocimiento o cierto campo de habilidades o de saberes. Ustedes saben de que la universidad es este rasgo que señala Clark, el conocimiento, es el criterio por el cual se organizan internamente las universidades. La forma de agrupamiento por facultades, por departamentos, por carreras, es la idea que es la disciplina la que organiza. A ver, pongo un ejemplo. Si decimos el departamento de artes del movimiento, bueno, está agrupando a este conjunto de disciplinas que antes llamábamos danza o las distintas variantes. Si decimos audiovisuales, estamos hablando de lo que antes hablábamos de plástica, escultura, grabado, etcétera, etcétera. O sea, estoy diciendo que la forma de organización de esta institución está asociado a estos campos de saberes o de conocimiento. Si lo miramos en otras instituciones, las universidades tradicionales de Argentina, la forma va a ser la facultad o el departamento. Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, vamos a decir que la disciplina cumple lo que vamos a llamar esta fuerza cohesiva. Básicamente, ¿por qué es cohesiva? Porque socializa a los futuros miembros de esta organización en ciertos patrones comunes, en ciertos criterios o visiones comunes. Suponiendo que fuéramos antropólogos y miráramos a las disciplinas como si fueran tribus, podemos pensar de que cada campo disciplinar tiene sus ritos de pasaje, tiene sus creencias, tiene prácticas específicas. Digamos que en ese sentido, en la universidad, las disciplinas cumplen este papel de cohesionar, pero el otro ámbito, la otra dimensión que tiene esta fuerza cohesiva es lo que Clark llama el establecimiento. El establecimiento básicamente alude a las instituciones en términos, digamos, de su especificidad histórica, vamos a llamar. Si nosotros pensamos que pertenecemos a cierta disciplina, a la medicina, las disciplinas son transinstitucionales. Hay medicina en distintas universidades.
pero el establecimiento alude a una particularidad, a una historia específica. Soy de la Universidad de La Plata, soy de la Universidad de las Artes, soy de la Universidad de Buenos Aires, soy de X universidad. Cuanto más grande, dice Clark, es el establecimiento, la escala de esa institución, digamos, es más difícil las fuerzas cohesivas. Ahora lo voy a explicar, pero digamos que las instituciones pequeñas o los establecimientos pequeños tienen una mayor fuerza cohesiva. ¿Por qué? Bueno, porque los lazos que hay entre los individuos forman comunidad en esta escala más pequeña. De hecho, uno puede decir que en las instituciones más grandes tiene más fuerza cohesiva la facultad o incluso el departamento más que la universidad. Clark tiene una descripción bien interesante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces continuamos. Clark decía que el establecimiento, la manera en la cual los establecimientos generan cohesión es a partir, digamos, de una serie de, vamos a llamar, digamos, tradiciones o relato de los orígenes que tienen las instituciones. Básicamente, las instituciones, la fuerza que tienen es la historia, lo que marca la tradición. Entonces, qué sé yo, este año la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años. Casi diríamos, la Universidad de Buenos Aires es casi tan vieja como la misma nación argentina. Nació en 1823, o sea, 13 años después de la independencia. Casi, digamos, bueno, la Universidad de Córdoba diría, bueno, no, esta es una universidad joven, chica. Yo tengo 300 años, 300 y pico de años, porque es desde el orden colonial. Digamos que esas... Perdón, ¿sí? profe, le quería preguntar una cosa, más allá de lo de Córdoba, que soy egresado de ahí. Ajá. Esto que usted dice, de alguna forma no está relacionado con algo que subyace en el texto de Humboldt, que tiene que ver con la idea de nacionalidad. Digo, porque relato, tradición, territorio, lugar de pertenencia, es algo muy común que deviene en los nacionalismos. Básicamente está presente en dos culturas que históricamente generaron sucesos muy antagónicos entre víctimas y victimarios. Una es la matriz trágica de la noción de cultura alemana, ¿sí? Y la otra podría pensarse en el construccionismo defensivo del Estado de Israel. Pueblo, nación, cultura, territorio, Por ahí no estabas, pertenencia. Manuel, cuando creo que Hugo dijo Hugo algo. decía En que la realidad, idea del nacionalismo, de todos los nacionalismos, yo les doy un... Vamos a cortar por acá, les doy una recomendación. En Movie pueden ver Funeral de Estado, que es un documental de un documentalista ucraniano sobre los funerales de Stalin. Y pueden buscar los funerales de Eva, pueden ver los funerales de Mao, y ahí van a ver esta fusión. En este caso es interesante la idea de nación-partido, en el caso de Stalin, pero sobre todo lo es interesante la religión, cómo se mezcla también los rituales religiosos, aún en aquellos que no creen en Dios. Entonces, como le decía a tu colega, hay que pensar el tema de los nacionalismos, no solamente en la línea alemana, sino en cómo el nacionalismo como visión tamizó sobre todo desde la segunda década del siglo XX, de los años
20, 30, sobre todo en la crisis del liberalismo, cómo los nacionalismos vinieron a ocupar ese lugar de esa crisis de civilización de los primeros liberalismos. Y eso lo encontrás no solamente en Alemania e Israel, lo encontrás en los escritores nacionalistas en Argentina, lo encontrás en el primer peronismo, lo encontrás en los distintos nacionalismos que se van a dar, sobre todo en esta idea que es la nación, el sustrato central, que explicaría, te doy un paso más, la idea que la nación es el pueblo. Esta idea es una idea muy, muy de esa tradición, y que por supuesto, muchos llegan al horror del nazismo, del fascismo, del estalinismo y de otras formas de autoritarismo. Por eso es de que en realidad esas ideas, sobre todo los nacionalismos, te ponen una tensión que, digamos, que no hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos. Hay nacionalismo, con todos los problemas que esto tiene. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Sí, perfectamente. Sí. No, digo, Por... lo que estoy diciendo es medio provocador. Sobre esto hay discusión, no es que no hay discusión. Hay gente que dice, bueno, sí, meto el dedo en el ventilador. Bueno, toda la discusión de Malvinas reactiva cierto nacionalismo. Las guerras activan cierto nacionalismo. Entonces uno podría decir, bueno, hay nacionalismos buenos, malos, etcétera, etcétera. Pero digo, hay algo en esas ideas, y insisto, volviendo a nuestro tema, los modelos de universidad, después del orden medieval, los elementos centrales que van a tener las universidades es precisamente constituir ese relato de la nación. En ese sentido uno podría decir que, bueno, el papel que cumplieron las universidades, vamos a volver al cuadrito, a ver si ¿se ve acá? Esperen que quiero mostrarles. ¿Ven acá el cuadro de los modelos? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Buenísimo. Sí, sí. Como, lo que quiero mostrar es que cada uno de los modelos de universidad, por un lado expresan una forma de entender la universidad, pero por otro lado adoptan un carácter nacional. Hablamos de la Universidad Humboldtiana y es, digamos, es lo mismo que hablar de la Universidad Alemana o el modelo napoleónico francesa. O sea que las universidades no es solamente una cuestión de nombre, sino que expresan en cierta manera formas en las cuales los estados nacionales se van a constituir. Entonces, este proceso de nacionalización tiene mucho que ver centralmente con esta cuestión, entre otras, ¿no? Esta cuestión, entre otras, de cómo entender la nación. Pero si ustedes me permiten, y cerrando lo anterior, para poder pasar a este tema, lo que quería señalar es que precisamente en los relatos de los establecimientos, de las instituciones, encontramos precisamente estos mandatos, diríamos, fundacionales, que operan como un relato, vamos a llamar mítico. Lo que es muy interesante en nuestra institución, en la Universidad de las Artes, es que ese relato mítico todavía no está constituido. ¿Qué sé yo? Vos, Manuel, que venís de Córdoba, bueno, ¿cómo se llama? Sáenz, el arzobispo Sáenz, el mito de la Reforma, el mito de la universidad. Exactamente. De la unidad obrero estudiantil, ¿cómo se llama? Sí.
bueno, de los próceres de la Eso. Reforma, pero venís acá a La Sí, sí, sí. Plata y tenés a Joaquín B. González, Exactamente. a todo el positivismo, y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo interesante de nuestra institución es que todavía no tenemos, o mejor dicho, hay varios relatos, varias memorias que conviven alrededor de los orígenes de nuestra institución. Todavía no se ha cristalizado, digamos, ese relato. Cuando digo mítico, no estoy diciendo algo negativo, estoy diciendo de que opera como una referencia de identidad de los individuos de esa institución. O sea, todavía estamos en un momento en el cual no se ha, no ha coagulado una narrativa que precisamente de cohesión. Y es bien interesante. Profe, Sí, señora. profe, ¿y no podrá ser también que esa narrativa suceda cuando ya no quede ninguna persona trabajadora que haya coexistido digamos, con lo anterior, cuando realmente empiece a suceder que todos, el 100% de los trabajadores y trabajadoras de todos esos sectores del que hablaba, sean propios, nacidos y criados en la universidad? Es que el tema es de que no es que el relato se construye cuando no hay nadie. El relato se está construyendo con y a pesar de nosotros. Con y a pesar de nosotros. Porque es la pregunta respecto de cómo se constituyó. ¿Mm? O sea, lo que trato de señalar es de que en las instituciones conviven, vamos a llamarlo, los relatos oficiales. Vamos a hacer una suerte de comparación medio brutal. Es como en las familias. Hay un relato oficial, cómo se conocieron mamá y papá, cómo naciste uno, por qué te llamaron así, el abuelo tal, el tío tal. Bueno, ese es el relato oficial. Pero no tengo que decirles que eso no es necesariamente lo que pasó. ¿No? Bueno, imagínense que ustedes son papá y mamá que le están contando a las nuevas generaciones, nuevos trabajadores, nuevos alumnos y nuevos docentes, le están construyendo un relato mal o bien respecto de cómo es que llegaron aquí. Acá dice, Entiendo, pero dice Suri, vamos a leerlo textualmente, pero el relato a través del tiempo se corrompe. Casi el nombre de una telenovela. Yo ya con ese nombre ya haría un suceso de televisión. El relato a través del tiempo se corrompe. Suri, por favor, necesitamos tu palabra. Buen día, ¿cómo va? Sos el migré de los estudios de la universidad. ¿Cómo es eso? No, pero justamente a raíz de lo que dijo la compañera, cuando ya no queda nadie de toda esa camada inicial, cuando ya los que están, solo les llega un relato que justamente a través del tiempo es como un teléfono descompuesto. Yo le cuento a usted, usted le cuenta al otro le cuenta al otro, y cuando llegó, al final es mitad fantasía. Sigo con la metáfora de la familia, Suri. Es inevitable que haya un relato. Y ese relato, vamos a decir, el relato mítico de los padres. Esos relatos no se miden en verdad o mentira. Piénsenlo ustedes mismos. Uno podría decir, son relatos que expresan las miradas y sensibilidades desde el lugar que cada uno vivió o sintió en ese momento. Las instituciones operan también. No es que hay una verdad y una mentira. Hay, vamos a llamarla, distintas memorias, y que
sí podemos decir de que cuanto más lejos del momento fundacional, cuanto más ajenos de ese momento, quizás esos actores pueden mirar con otros ojos ese pasado, que los que estamos implicados, vamos a decir, inevitablemente no es que corrompemos el relato, tendemos a mirar ciertas cuestiones. Y digamos que... Pero Sí. no, porque cuando hablaba del tema Malvinas y el nacionalismo, casi que sentí como, digamos, esa sensación en varios trabajadores y trabajadoras históricos de una cuestión nacionalista con su lugar de origen de trabajo, que después pasó a ser este lugar, que es la universidad, y en donde de pronto uno se siente, por lo menos yo, recibiendo, digamos, a compañeros y compañeras nuevas que llegan, que son muy jóvenes, que vienen con una cabeza absolutamente universitaria o se adaptan a ese sistema, Sí. y me interpelan a mí, siento, gracias que me interpelan, a esta cosa de que estamos en un proyecto o en una institución muchísimo más grande de lo que era antes, con una raigambre también mucho mayor, donde mi cabeza pequeña y a veces un poco apelmazada en relación al romanticismo del instituto, de la escuela, ¿no? En donde de pronto la mirada se agranda, empiezo, digamos, recién después de muchos años de universidad, estando yo como en la columna académica, entendí la importancia de las otras secretarías y no esta cosa de cuidar el rancho propio, de no, viste, lo importante es lo académico, y empecé como a expandir, y ya soy grande y me alegra de hacer ese ejercicio porque mi mente es como que, ¿no? Como que me siento esto que dije antes, interpelada. Entonces, digo, empiezo a entender la importancia de una secretaría de posgrado, de una de extensión. O sea, siento que mi cabeza empieza como a parirse universitaria. Pero volviendo al comienzo de la conversación, siento que es diferente, está bueno lo que vos lo que aportaste, esto del tiempo es muy necesario y no va a ser lo mismo dentro de 200 años la UNA y la identidad que tenga, pero siento que nosotros nos parimos de una manera muy particular en relación a otras universidades. Como que, no sé, digo, debe haber otras con alguna similitud, pero nosotros puntualmente nos juntamos así desde un lugar como que lo fundante fue una situación demasiado particular. Entonces creo que esta identidad universitaria la vamos a construir, la vamos a parir, pero por eso me parece que mientras nosotros todavía históricos tengamos las cabezas de la escuela, del instituto y de esta pasión que uno tiene igual la camiseta de la Pueyrredón o la camiseta de la Cárcova y encima estamos fragmentados porque tampoco es que estamos en no sé, en lo que era el proyecto de Liniers o de la aduana, donde todos estamos juntos y todos convivimos y no sé, me parece, porque lo pienso mucho esto y lo he pensado mucho a través del tiempo en el que viví, ¿no? En lo que era primero el instituto y después, porque por lo menos para los que estuvimos de antes fue muy traumático todo. Está claro, Luciana, por supuesto. Te diría que todas las instituciones pasan por distintas etapas y en el caso particular, efectivamente, su nacimiento fue muy traumático, efectivamente, porque podríamos decir, hay instituciones que se forman de cero, o de un momento inicial, que se crean, y hay instituciones que van, como en este caso, que nacen de instituciones preexistentes. Si ustedes miran
no en la zona de acá metropolitana, pero si ustedes miran el origen de las universidades de Salta, las universidades de Jujuy, las universidades de Catamarca, la Universidad de la Patagonia, esas instituciones, muchas de ellas nacieron de instituciones preexistentes, o de institutos superiores, de escuelas normales, de sedes universitarias que se autonomizan. Por dar una universidad que ya hace bastantes años, como la Universidad de San Luis. La Universidad de San Luis fue antiguamente un núcleo que dependía de la Universidad de Cuyo. Lo que estoy señalando, esas instituciones nacen a partir de instituciones preexistentes. Quizás, ¿cuál es la característica del caso del IUNA? Es que en realidad las instituciones no estuvieron en un momento, en un proceso de fusión, sino fueron fusionadas de prepo, de un día para el otro, y efectivamente eso genera una cuestión traumática, pero lo que trato de señalar... Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, pero a mí me parece que una de las características esenciales de la UNA es esto del establecimiento, ¿no? Nosotros tenemos establecimientos que estamos disgregados, separados, no tenemos una identidad, digamos, de establecimiento donde estamos todos juntos. Entonces, quizás lo que se vivió en visuales no es lo mismo que se vivió en audiovisuales, o no es lo mismo que vivieron en movimiento. Entonces, cada uno tiene una versión que, como usted dijo, no es ni verdadera ni falsa, pero es diferente y es de lo que se vivió, y que el otro de otro departamento no lo sabe. O sea, cada uno tiene una vivencia particular. Y es algo que yo, hablando con otra gente no docente de otras instituciones, llama mucho la atención. Esto de que no estemos en un edificio todos juntitos, o en un... realidad, Mariela, la mayoría de las universidades no están en un edificio. Tienen que ser profesor. muy pequeña, que sea la Universidad de Quilmes, General Sarmiento, que son muy pequeñas, pero si vas a las universidades tradicionales, están distribuidas Profesor. en la ciudad. Disculpe, Mariela, pero ni siquiera el rectorado está en un solo edificio. No, Claro. Profesor. A ver. Sí, pero eso pasa también en la Universidad de La Plata, pasa en la universidad, digo, las universidades más grandes tampoco están todos en el mismo edificio. Exactamente. En la UBA, digo, tenés por facultades. Nosotros tenemos la diferencia que en lugar de llamarse facultades se llaman departamentos, pero vamos. Sí, en lo que, profesor, por eso, lo que yo que... Sí, déjame intervenir un poquitito. Okay. Para no perder el eje de la discusión, estamos viendo en qué medida este origen tiene una dificultad para hacer un relato común. Lo que yo estoy diciendo que este tema no es solamente particular de la UNA, sino de todas las instituciones en un momento de creación, en el momento que están generando estas narrativas. Uno podría decir, bueno, efectivamente, si fuera una institución que estuviéramos todos en el mismo espacio, que sea la Universidad de Quilmes, está todo en el mismo espacio, sería un poco más fácil, no más fácil, sería un poco más fácil. Pero, digamos, la gran cantidad de universidades en general tiene distribuido en distintas instituciones. Sí, Graciela, ahora te doy la palabra. No, lo que yo quería decir es que yo pertenezco a la Universidad Nacional de Cuyo, tal como manifestaron en un momento, era la Universidad de San Juan, de San Luis y de Mendoza, o sea, con el nombre de Universidad Nacional de Cuyo. Cuando se dividió, quedó Mendoza con el nombre, digamos, de la universidad, y pasó a ser Universidad Nacional de San Juan y Universidad Nacional de San Luis. Así como esto por decir de una palabra, se desatomizó, yo lo que veo en la Universidad de las Artes es que se han atomizado. Los distintos departamentos pasaron a formar una sola universidad. Y con respecto a las sedes, me parece que las
universidades más antiguas son las que tienen un solo campus universitario, por decirlo, como la Universidad de Buenos Aires o en Córdoba, que hay varias facultades en las cercanías de un territorio, pero no es lo que se da y no es lo que se propone en el futuro, digamos. Con la Universidad de San Martín, que se hicieron varios departamentos y se construyeron varias sedes en el mismo terreno, que es una de las que yo sé que últimamente se han hecho. No es que está todo en el mismo lugar, es imposible. Eso está pasando a nivel hasta del ministerio. El Ministerio de Educación tiene varias sedes en Santa Fe, en Pisurno, en Montevideo, porque Bueno, pero el es lo que se ministerio no es tiende. una universidad. Ya sé. Voy a que las organizaciones grandes, como así como pasa en las universidades, pasa también en otras sedes estatales que comúnmente van creciendo y es imposible que se vayan concentrando en el mismo espacio. Vuelvo al argumento inicial. Vamos a vuelvo al PowerPoint porque me parece que no se está entendiendo. Decíamos de que las fuerzas cohesivas son, por un lado, la disciplina y el establecimiento. Cuando digo la disciplina, me estoy refiriendo a de que pueden estar juntos, pueden estar separados, pero tienen identidades diferentes. Tomen el caso de folclore y de danza. Están en el mismo espacio físico, en el mismo edificio, pero expresan culturas académicas y disciplinares diferentes. O sea, no tiene que ver solamente con la presencia física. En realidad, vamos a decir, las instituciones están más asociados a este relato identitario que de alguna manera contiene a las disciplinas. Uno podría decir, ¿qué es lo que contiene a danza y folclore, aunque son distintos y están en el mismo lugar? Bueno, su pertenencia a la Universidad de las Artes como establecimiento que genera o tiende a generar alguna fuerza cohesiva. ¿Cuál es el problema? Que es lo que venimos discutiendo, que al ser una institución relativamente nueva, todavía no está cristalizado una narrativa con cierta densidad como la que tiene Córdoba con X cantidad de años, la Universidad de Buenos Aires con 200 años. Por eso, digamos, estamos señalando que estaba en un momento que se está constituyendo esas narrativas. Pero, insisto, la disciplina, en nuestro caso, teatro, danza, música, teatro, serían estas fuerzas que cohesionan. Y que uno podría decir, en el caso de la Universidad de las Artes, es una identidad que también preexiste, porque las instituciones anteriores tenían una fuerza cohesiva, el conservatorio, las distintas escuelas. Entonces, volviendo a esta cuestión, uno podría decir de que en nuestro caso estamos en un proceso de construcción de esas narrativas que permitan dar cohesión y que efectivamente, más que la idea de que el tiempo corrompe, lo que podemos decir que el tiempo, lo que en cierta manera opera como una suerte de sedimentación. Van decantando distintos relatos, distintas narrativas, y que en general, esto es muy típico de las instituciones, son relatos míticos porque tienden a construir padres fundadores o madres fundadoras, tienden a construir cierta épica.
Bueno, lo interesante de la UNA que todavía se está discutiendo, todavía no está muy claro si hay padres fundadores, madres fundadores, padres abandónicos, madres abandónicas, digamos, si ese relato mítico tiene que ver solamente con la propia construcción. Digamos de que en nuestro caso, y esto es algo que me parece sumamente interesante, no es solamente una cuestión teórica, hace a la posibilidad de que la institución pueda fijar una suerte de norte en términos de proyecto institucional. Le doy un dato, le pregunté a Damián del Valle del proyecto institucional y me dice, mira, en realidad no hay proyecto institucional. Hubo en los orígenes, cuando se creó el IUNA, pero ese proyecto institucional, por los cambios que hubo, por las modificaciones y también, bueno, por la dificultad de cohesionar, ese proyecto nunca se llevó a cabo, ni siquiera coincide con lo que es el estatuto hoy. Entonces, casi, digamos, estamos en un momento en que la institución precisamente necesita avanzar en definir, no es que no ha tenido metas institucionales, pero no hay un proyecto escrito institucional. Tiene un estatuto, tiene plataforma, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a una cuestión, para poder avanzar, me refiero, que es lo que me interesaba hoy ver con el tema de los modelos de universidad. La idea de comentar los modelos no tiene un afán ni historiográfico ni de información general. Me interesa comentar estos modelos para ver en qué medida esos modelos están presentes en el diseño institucional de nuestra universidad. Digo, esta universidad eligió por alguna razón no llamar facultades, sino departamentos y áreas transdepartamentales. Ahora, no es que le está diciendo a lo mismo con otro nombre. No, hay una definición. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y qué implicancias tiene esto? Bueno, para ver esos rasgos particulares, que yo quiero señalar algunos rasgos de estos modelos de universidad y ver en qué medida esos modelos nos pueden ayudar a entender, bueno, cuáles son las características que asume nuestra universidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a intentar, o sea, escúchenlo en la medida a ver qué elemento podemos ponerlo en juego para mirar en nuestra propia institución. Ya que les llamó la atención el modelo humboldtiano, o el modelo alemán, vamos a arrancar por ese. Yo había empezado, pero vamos a decirlo brevemente. Tampoco esto tiene que ver, no es un exceso de historicista. Dos palabras del modelo de universidad medieval que es, como diríamos, el modelo original y que está planteado todo dentro de ese modelo en las características que van a asumir en los modelos nacionales. Yo lo dije al pasar la clase pasada, pero en realidad las universidades nacieron como corporaciones en el sentido sindicatos. Hoy diríamos como sindicatos de maestros y estudiantes. Sindicatos en el sentido de una corporación profesional. En este sentido uno podría decir de que los sindicatos contienen elementos que se parecen a las universidades. ¿Por qué? Porque en realidad en el origen eran corporaciones. ¿Qué rasgos tiene una corporación en general? Una corporación tiende a regular la formación de los futuros miembros de esa corporación.
para decirlo de manera más sencilla, si estoy en el gremio de los camioneros, bueno, el sindicato ve que, entre otras funciones, tiene la tarea de ver, bueno, quiénes están habilitados para ser camioneros y quiénes no. Bueno, muchas veces es el Estado, pero muchas veces también son las corporaciones las que definen qué características tienen que tener, qué jerarquías. Bueno, en los orígenes, las universidades medievales tenían esta característica que es lo que vamos a llamar un currículum. No era un currículum como ahora, pero se llamaba trivium y quadrivium. Las universidades, esto antes de las universidades no existía, porque estamos hablando siglo XII, XIII, no había ni siquiera sistema educativo, no había escuelas como las conocemos hoy. O sea, las universidades fueron las primeras instituciones que instituyeron estos dispositivos que vamos a llamar, o posteriormente se llamará currículum. Pero inventaron esto otro que son las certificaciones. La idea de que esas facultades daban títulos, o bien eran títulos para ejercer la docencia, la licencia docendi, de a donde viene la idea de los licenciados, el bachelor o bachiller o el magíster. Son todos títulos que nacieron en la Edad Media, pero más allá de los nombres, lo que estoy diciendo de que antes de las universidades había instituciones educativas, pero esas instituciones educativas no daban títulos. En China, los mandarinatos, las instituciones superiores, daban formación, pero no daban títulos. En Grecia y Roma, las instituciones educativas no daban títulos, solamente empiezan con las universidades medievales. Y tampoco había este dispositivo que era el examen, la disputatio. ¿Qué les quiero señalar? Que este modelo, de donde viene la idea de autonomía, de la autonomía como corporación. ¿Qué quiere decir esto? Que son los de adentro de la corporación los que marcan los criterios de aceptación de los nuevos. En ese sentido, digamos, como si fuera un oficio tradicional, como si fuera el oficio de zapateros, de distintas formas del trabajo manual e intelectual. En este sentido, las universidades van a tener este sentido corporativo. ¿Por qué les señalo esto? Porque es importante, porque de acá deviene toda la discusión de la autonomía universitaria. De acá viene toda la discusión respecto de quién tiene que definir qué se debe aprender, cómo se debe aprender. De aquí viene la definición de cuáles son las formas de evaluar eso que se aprende, y sobre todo, viene la tradición de la tensión entre lo que vamos a llamar la autonomía institucional y la autonomía o la libertad académica, que son dos cuestiones distintas. Lo que podemos llamar la libertad de pensamiento y la autonomía como institución. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Sí. Yo lo que, ya que más o menos fueron leyendo el trabajo de Humboldt, yo les voy a llevar al trabajo anterior, que es el de Kant. Ustedes tienen en la bibliografía, tiene un texto clásico, a ver si lo ven de acá arriba. Bueno, en la versión que ustedes tienen, no es digamos, como es un texto clásico, hay múltiples ediciones. La que encontramos en internet no tiene esto que quiero compartir con ustedes, que es el prólogo que hace el mismo Kant
al libro de las facultades. Vamos a ubicar, vamos a volver un poquitito al cuadro inicial. Acá. Vamos a decir de que las universidades, acá, que las universidades medievales hacia el siglo XVII y XVIII entraron en un proceso de crisis y de decadencia. En algunos países, esas universidades medievales se fueron, comillas, como dijimos, nacionalizando. En otras, en el caso de Francia, la Revolución Francesa eliminó las universidades, eran instituciones del antiguo régimen, y lo que ahora conocemos como modelo napoleónico, se llama napoleónico porque fue Napoleón, en la época posterior a la Revolución Francesa del Imperio, que va a volver a, digamos, a reorganizar la universidad en este modelo, digamos, poniendo las universidades como punto culminante del sistema educativo. En el caso de Alemania, las universidades también van a entrar en crisis, pero se van a refundar en este modelo humboldtiano. Yo les quiero leer esto de Kant, porque me parece que es un texto que está a mitad de camino en esta transición de la universidad medieval a la universidad humboldtiana. Para que me entiendan, el texto que ahora les voy a compartir con ustedes, de Kant, es de 1788. La Universidad de Berlín va a ser en 1813. Entonces va a ser 20 y poco de años antes. ¿Y por qué me interesa traer a colación este texto de Kant? En primer lugar, porque el conflicto de facultades es el texto que va en cierta manera, a constituir, va a argumentar esta idea de libertad académica o autonomía académica de la universidad. En ese sentido, las universidades medievales van a construir esta idea de autonomía como corporación en esta tensión con el poder religioso y el poder real. Esta va a ser la tensión de las universidades. Entonces la demanda de autonomía va a ser demanda, digamos, de construir una independencia respecto del poder religioso y una independencia respecto del poder monárquico real. El texto de Kant básicamente va a plantear la idea de la autonomía académica, la libertad de pensamiento de la universidad. Dicho de manera más sencilla, digamos, la universidad puede depender, comillas, institucionalmente o de la iglesia o del rey, pero no desde el punto de vista de sus ideas. O sea, de que aunque dependa administrativamente de unos y de otros, lo que caracteriza la autonomía tiene que ver con el pensamiento. Ahora bien, lo que quiero leerles del prólogo de Kant es precisamente el momento en el cual todavía las universidades, en este caso, dependen más del rey, y en cierta manera, cuando las universidades están, digamos, peleando por esta autonomía, y el texto de Kant es de alguna manera un texto que va a formalizar esa disputa. Bueno, ¿qué es lo que tiene a mi juicio de interesante estas cartitas que vamos a leer juntos? Si me permite un poquitito. Yo lo voy a leer y ustedes piensen que Kant, cuando escribe estas cartas, ya es el gran filósofo alemán.
ya es el gran filósofo alemán, o sea, no es un tipo que recién empieza a escribir, no, ya es un filósofo consagrado y reconocido por Federico Guillermo, que era el emperador. Bueno, en el prólogo al conflicto de facultades, Kant hace alusión a un texto anterior que se llama La religión en los límites de la razón. Entonces, lo que Kant transcribe en el prólogo son la carta que le manda creo que es el ministro de Educación o de Educación Superior de Alemania, donde le va a advertir de que se está pasando de la raya. Pero no quiero espolear más, paso a leerlo, les pido paciencia. Dice acá, dice, Federico Guillermo, que es el emperador, dice, por la gracia de Dios, rey de Prusia, etcétera, etcétera. Dice, esto es lo que le van a escribir a Kant. Le van a escribir a Kant, dice, ante todo nuestro respetuoso saludo, digno y muy sabio, querido súbdito. Nuestra persona suprema ha advertido hace ya mucho tiempo, con gran desagrado, cómo abusáis de vuestra filosofía para desfigurar y embelezar diversos dogmas capitales y fundamentales de las sagradas escrituras y del cristianismo, y como habéis hecho sobre todo en vuestro libro la religión en los límites de la razón, e igualmente en otros tratados más breves. Esperábamos otra cosa de vos, ya que vos mismo debéis reconocer la irresponsabilidad con que obráis en contra de vuestro deber como maestro de la juventud y contra nuestras intenciones soberanas, que bien conocéis. Exigimos cuanto antes vuestra justificación concienzuda y esperamos que, para evitar nuestra desgracia suprema, no volváis en adelante a cometer errores semejantes, sino más bien, conforme a vuestro deber, empleáis vuestra consideración y talento para realizar cada vez mejor nuestra intención suprema. En el caso contrario, si persistís en vuestra actitud, tendréis que contar infaliblemente con nuestras posiciones desagradables. Os tenemos en gracia, bla, 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 bla. Bueno, como habrán notado, no era la sutileza del enviado del emperador para apurarlo a Kant. Piensen de que Kant está escribiendo esto buscando la autonomía universitaria. Bueno, vamos a ver qué le responde Kant a esto. Dice, mi muy digno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dice Kant, es la respuesta, dice. La orden suprema de vuestra majestad real, que me ha sido dirigida en octubre, me impone como mi deber más sagrado, primeramente, comillas, transcribe presentar una justificación concienzuda por el abuso de mi filosofía que desfigura y envilece diversos dogmas capitales y fundamentales de la Sagrada Escritura y del cristianismo. Y sobre todo en mi libro La religión en los límites de la razón, igualmente en otros tratados, bueno, sigue citando lo que estaban antes. Segundo, cita de vuelta, también no volver a cometer en adelante errores. Con respecto a estos dos puntos, dice Kant, no dejo de poner los pies de vuestra majestad real la prueba de mi obediencia más sumisa con la declaración siguiente. Dos puntos. Que en lo que concierne al primer punto, es decir, a la acusación hecha contra mí, mi justificación es la siguiente. Que yo como maestro de juventud, es decir, en la medida que puedo opinar, nunca he mezclado, ni he podido mezclar los cursos académicos, juicios de las Sagradas Escrituras o el cristianismo, como lo podrían probar en todos los manuales, que me sirven de fundamento y que serían los únicos que podrían tener alguna relación con esa exposición, pues estos ni siquiera contienen un título que se refiere a la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, voy salteando. Acá el próximo dice que como maestro del pueblo tampoco he faltado en escritos, sobre todo en la religión, ¿no? A las intenciones del soberano conocidas por mí, es decir, no he hecho daño a la religión oficial del país, lo que puede verse por el solo hecho de que ese libro no es accesible al pueblo, sino más bien inteligible y cerrado, y solo representa un debate entre sabios de las facultades. Última cita, y ya con esto vamos a terminar, por lo menos lo que me interesa
Bueno, en lo que se refiere al segundo punto, el segundo punto era que no vuelva a volver a decir esos pensamientos, digamos, dice, que no hacerme culpable en adelante de una tal desfiguración y menosprecio que se me imputan del cristianismo, me parece que lo más seguro para prevenir las menores sospechas, declarar aquí en la forma más solemne como el más fiel de los súbditos de su majestad real, que en adelante me abstendré completamente de toda exposición pública referente a la religión, sea la natural, la religión revelada, en mis lecciones como en mis escritos. Bueno, ¿por qué les leí este parrafito? Que después, si quieren, léanlo entero, porque son estas cartas. En realidad me interesa rescatar dos cosas. Una es como, a pesar de que Kant ya es el filósofo reconocido del Imperio Alemán, ya es una figura pública, no deja de estar sometida a las presiones de una universidad que todavía estaba entre esta tensión entre el poder real y el poder de la iglesia, el poder religioso. En ese sentido, el texto que ustedes tienen, y es el que en cierta manera permite entender el texto de Humboldt, es la idea de que Kant va a decir de que la autonomía de la universidad podrá estar bien con el emperador y con la iglesia, pero lo que define a esta institución es la autonomía académica, la libertad de pensamiento. Por eso en el caso de Kant, la facultad, él va a decir que la facultad que expresa esa característica es la facultad de filosofía. Él va a llamar que las facultades de medicina y derecho son facultades terrenales, que tienen que ver con los problemas del Estado, que son los problemas del emperador, que es el control de lo político y el control de los sujetos. Ahora, en términos de pensamiento, Kant dice, esta facultad no tiene obligaciones estatales, digamos. Su obligación es con la verdad. En este sentido, vamos a decir de que Kant es el primero que opera esta idea de autonomía en términos de conocimiento, y es la que, en lo que ustedes leyeron de Humboldt, van a encontrar la idea que ya no es solamente la autonomía en términos de conocimiento, sino es la idea moderna de conocimiento científico. Esto que señalaban los compañeros al inicio, la paradoja, esto que señala Barsky, que señala algunos, es bien interesante porque efectivamente Humboldt creía en la idea de Kant de que la universidad debía tener esta idea, digamos, de conocimiento filosófico que le dé unidad a esta diversidad de disciplinas. Es más, suponía que precisamente que hoy diríamos que la filosofía debería ser ese conocimiento transversal. Bueno, lo concreto es que la Universidad Alemana, como experiencia histórica, fue la que permitió incorporar otros elementos que no existían antes en las universidades. En primer lugar, la idea que la universidad es el lugar de la investigación científica. Dicho de manera sencilla, las universidades medievales no había, la ciencia no pasaba por ahí, por el pensamiento escolástico, por distintas razones que no vienen al caso, pero la ciencia se hacía en otros lados, en los inventores, las sociedades científicas. Humboldt lo que dice, el lugar de la ciencia es la universidad. Digamos que con Humboldt inventan, hoy diríamos, el full time. Las universidades anteriores, las universidades medievales, los honorarios de los profesores se juntaban a través de las matrículas de los alumnos. La idea de la Universidad Humboldtiana como universidad del Estado
inaugura esto que llamamos el full time, de gente que vive de y para la universidad. Bueno, ¿por qué full time? Porque, ustedes podrán leernos esta idea de que los docentes y los alumnos viven para producir conocimiento. Entonces la universidad alemana incorpora, o el modelo Humboldtiano, la idea de que la universidad es un lugar de producción de conocimiento, y eso supone una dedicación exclusiva a esa tarea. Dicho más fuerte, que la función de esa institución está asociada a la generación de conocimiento. Y esto es lo que permitió, en buena medida, el desarrollo de las distintas áreas de conocimiento en la Universidad Alemana, que fue ese modelo que se expandió a nivel global. En el siglo XIX, digamos, las distintas naciones que estaban creándose peregrinaron a Alemania a ver esas universidades. En buena medida, en la Argentina, ese modelo está en el origen de la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata nace fusionando a instituciones como el museo, como la Facultad de Ingeniería, y la única facultad que se crea es la de Ciencias Sociales. El resto era facultad de lo que era el Instituto de Agronomía, la carrera de Ingeniería, el observatorio y el Museo de Ciencias Naturales. Si ustedes leen las primeras, el discurso fundacional de Joaquín B. González, bueno, es la idea de que el lugar de la universidad, de esta nueva universidad, es la idea de producir conocimiento en función de la construcción de la nación. La Universidad de La Plata tiene un escudo, que si ustedes lo buscan por internet, tiene una frase en latín, que por supuesto la puso Joaquín B. González, que dice, por la ciencia y por la patria. La fusión, digamos, modelo humboldtiano, la patria y la ciencia. Y este va a ser en buena medida lo que va a impulsar, en el caso de Argentina, el desarrollo de las distintas áreas científicas, siguiendo este modelo. Lo vamos a ver en el origen en Córdoba de lo que los cordobeses llaman FAMAS, la Facultad de Físico-Matemáticas. Bueno, el origen tiene que ver con esta tradición alemana. De hecho, buena parte de los primeros docentes de esas áreas van a ser alemanes. Ahora bien, dentro de estos modelos, vamos a avanzar un poquito más rápido. Frente a este modelo, que va a ser el modelo alemán, había muchas cosas para señalar, pero me interesa ahora hacer una presentación más bien general, ¿no? Contemporáneo a ese modelo, que va a ser el modelo, digamos, de la universidad como lugar de la ciencia, en la Francia posterior a la Revolución Francesa, se va a hacer otro experimento universitario que, como el modelo alemán, también está asociado al tipo de conformación del Estado Nacional. La universidad, el modelo napoleónico, va a ser la idea de que la función de la universidad está centrada en la formación de profesionales para el Estado. Lo que vamos a llamar la universidad profesionalista. Este va a ser el modelo que va
a primar en las universidades tradicionales de América Latina. Pero 2 palabras del modelo alemán para que se entienda. Ustedes tienen que mirar qué tipo de Estado se conformó para ver qué funciones se le planteaban a las universidades. El Estado que se construye a partir de Napoleón es lo que podemos llamar el Estado que se va a constituir alrededor de constituir profesionales especializados en la función estatal, en la administración estatal. Entonces, la universidad va a ser pensada como una proveedora de administradores estatales, de ingenieros, de pensar el Estado profesionalizado con la función, digamos, de generar esos profesionales. En el modelo de la Universidad Francesa hay una separación entre las instituciones de producción de conocimiento y las tareas de formación de profesionales. Nosotros vamos a copiar de Francia ese modelo que separa formación o función de las universidades y formación de investigación. Ese va a ser el modelo del CONICET. El CONICET es una institución que agrupa, es una institución estatal que agrupa a los investigadores que reportan al Estado y que eventualmente pueden o no dar clase en la universidad. En Francia el modelo es el CNRS, CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, Centro Nacional de la Investigación Científica. La idea es de crear una institución aparte que reporta a los investigadores, porque las universidades tienen funciones más bien de formar profesionales. Bueno, esto va a ser la función central que van a tener las universidades en América Latina y por supuesto en Argentina, en los procesos de formación de los estados nacionales. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la necesidad de formar abogados, ingenieros y médicos. El problema de la salud, el problema de la infraestructura y el problema de la regulación política. En este sentido uno podría decir de que las universidades estuvieron marcadas, por supuesto, esto es lo interesante que va a pasar en Argentina, que en el caso de la Universidad de La Plata, Joaquín B. González tenía esta idea de por la ciencia y por la patria, etcétera, etcétera, pero a poco de andar, las fuerzas vivas platenses le reclamaban no ciencia, querían abogados, querían ingenieros, querían, digamos, las profesiones que hoy llamamos liberales, pero que estaba asociado a la demanda del Estado de esos profesionales. 2 palabritas alrededor de los otros modelos. Esto es medio como en las películas. Mientras tanto, en otro lugar del mundo pasaban otras cosas. Las universidades en el Reino Unido, a diferencia de las universidades en Europa, van a tener una característica particular que es que, digamos, no van a recibir las influencias que tuvieron en la Europa continental. En ese sentido, las universidades en el Reino Unido van a cumplir otra función diferente de la idea de ciencia y diferente de la idea de formación de profesionales. En este sentido vamos a decir que las universidades en Inglaterra hasta, digamos, los años 80, hasta la llegada de Thatcher, era un núcleo muy pequeño de universidades tradicionales. Por eso se hablaba del modelo Oxford, una mezcla de Oxford y Cambridge.
para acentuar esta idea, digamos, de universidad aristocrática, y que acá va a estar el elemento central que podemos tomar de la universidad inglesa, que es la idea de la universidad como formadora de una élite dirigente. Claro, ustedes me dirán, bueno, aquellos que forman científicos y aquellos que forman profesionales también son de una élite dirigente. Sí, es cierto, pero en el caso inglés, lo interesante es que lo que estamos armando es una aristocracia que no tiene solamente que ver con el conocimiento, sino con lo que vamos a llamar, lo que Bourdieu diríamos, hábitos culturales, rasgos de identidad aristocrática, vamos a decir. ¿A través de qué estas universidades generan esta idea de una élite cultural? Bueno, el modelo... Perdón, profesor, disculpe. Sí. No quisiera interrumpir la clase. No. De alguna forma, el formato que pretende la universidad privada en la actualidad, no digo el nacimiento de las universidades privadas en Argentina, Sí. porque es distinto, no replica esa idea un poco elitista, digamos, sobre todo algunas universidades, no todas, en función de formar una élite dirigente, porque el modelo inglés también va a ser exportado al modelo norteamericano. Pienso en Harvard, pues las otras universidades, las de Minnesota, Iowa, tal vez en cierta medida Berkeley, pero lo que son las universidades, el core de las universidades más importantes, el Instituto de Massachusetts, Harvard, Ítaca, bueno, no sé, los nombres por ahí se me borran, pero es un poco esa idea, es un poco la idea del mundo relacional que le ha ganado la pulseada al mundo intelectual. Es una nueva intelectualidad vincular relacionada a una idea del manejo de la economía, al manejo de ciertas profesiones liberales para la administración de esa economía y gobernanza, y un mundo corporativo también vinculado a las élites. No sé si usted comparte esa visión. Si lo miramos históricamente, vamos a decir, una élite dirigente, hay toda una discusión sociológica de qué es lo que entendemos por élite. Se supone que las élites tienen, además de poder económico, tienen rasgos de distinción cultural. Tienen rasgos de identidad que tienen que ver con cierta pertenencia a ciertos núcleos intelectuales, culturales. Esta discusión es interesante porque pone en duda el concepto de élite. Digo, tener plata o ser empresario, ¿eso es ser parte de la élite? ¿Te hace ser parte de la élite? Tener cultura, y solamente cultura, ¿te hace ser parte de la élite? Bueno, el modelo inglés, sí, y esto es lo importante. Si me permite, en ese punto, A ver. Solo para acotar. ¿Sí? Es decir, creo que lo que usted está marcando es así, es decir, en función de pensar sociedades mucho más cohesionadas a nivel económico y que han formado rasgos de pertenencia, como son las sociedades europeas y las sociedades norteamericanas. El problema de las sociedades latinoamericanas es que, si bien las clases existen y la desigualdad está, en función de los rasgos culturales son más holísticos. Es decir, un modelo como el de Bourdieu, no digo que sea inaplicable, pero tiene muchas críticas en función de su propia aplicación cuando se habla de la distinción cultural. Él tiene un libro que se llama La distinción, donde trabaja la noción de hábitos de clase, y no deja de ser, en ese sentido, una visión etnocéntrica y dominocéntrica. Ahora, yo pregunto, aplicándolo a Argentina, podríamos decir que Tinelli es parte de la élite. Tinelli tiene plata, tiene cultura, Tinelli, y sí, tiene una cultura. O sea, no...
Susana Jiménez, Mirta Legrand, digo, referentes mediáticos hoy como para aplicarlos al concepto de élite, pero no se ajustan al concepto de élite europea y norteamericana para nada. No, pero por eso te estoy diciendo, pero a ver, me hace ruido lo de etnocéntrico. Vamos a dejar esa discusión al costado, vamos a discutir esto, pero lo que... La sociología argentina entroniza a Bourdieu, ¿sí? Griñón y Pacerón ya lo criticaban, pero bueno, es parte de otra discusión. Pero, ¿sí? Es decir, pongámonos de acuerdo, Manuel. Los conceptos son para discutirlo, no es una iglesia. Acá leemos todo, no hay actores que no se leen. Acá está bien. todo Bueno. Y discutimos todo, y el corte no es entre ellos y nosotros. No. Así no se maneja la ciencia. Vemos que no estoy planteando eso. No, pero por eso digo, vamos a correr de lado esa discusión. Ok. Vamos a ver en qué sentido las universidades en la historia, esta dimensión es importante. Si estamos hablando de hoy, estamos hablando de hoy. Si estamos hablando del origen, estamos hablando del origen. Yo estoy hablando de cómo se forma esto. Entonces, y voy a un rasgo que tiene que ver con cómo se forma. El modelo ese inglés también llegó acá a la Argentina. La idea de que una élite se forma a partir de modelos, vamos a decir, del modelo, digamos, del internado, del modelo del campus, de la idea de que la universidad es una institución total. El modelo, digamos, que por supuesto también se expandió por el mundo, es la idea de que la universidad no debe ser un lugar extracitadino. Las universidades medievales están distribuidas en la ciudad. Esta es la idea del campus. En el modelo inglés, el campus es ese espacio donde viven docentes y alumnos. Cuando uno piensa en las universidades en la Argentina, piensa, por ejemplo, en el texto de Miguel Cané sobre el Nacional Buenos Aires, que eran, digamos, cómo se fue formando una élite en ese colegio que era un internado. Cuando uno mira, si vos venís acá a La Plata, digo, La Plata no por una cuestión localista, sino porque es la forma en que se resolvió la conformación de la nación a partir de capitalizar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, La Plata, si vos venís acá, vas al Colegio Nacional Buenos Aires, al lado, donde ahora es la Facultad de Ingeniería, ese era el internado de los alumnos. Las escuelas normales, por ejemplo, fueron internados también. O sea, la idea que vos, si querés formar una élite, tenés que constituir casi una suerte de lugar de institución total. Es más, uno podría pensar de que ese concepto de conformación una élite estuvo muy presente en la conformación de la Argentina moderna, de cómo vos pasás de distintas identidades provinciales a conformar una élite. Por eso digo, me resulta interesante. Si vos mirás la generación del 80, todos pasaron por colegios nacionales. Roca era tan tucumano como yo soy tucumano también. El resto eran santiagueños, sanjuaninos, no había porteños, pero se habían socializado en estas instituciones y se sentían pertenecientes a una élite. Esto es lo que te trato, digamos, de cómo esos modelos, aunque parezcan lejos nuestro, están presentes en la conformación. Por eso te digo de que, digamos, trato de ver, de contar las influencias de esos modelos generales en nuestras universidades. Está clarísimo, profesor. Sí, se entiende.
Y digo, Sí, profe. sí, Mauricio. Sí, la idea con respecto a lo artístico, la idea de conservatorio, conservatorio de música, digamos, ¿qué te da egresado de conservatorio, de teatro, conservatorio? Es una figura que justamente basado en esos modelos que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y cómo vienen, claro, cómo vienen a parar ahora en esta una. ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo seguirá todo esto? Quiero decir, con respecto a los modelos y a esa figura de elitista y cómo se construye un actor que va a parar a la sociedad desde ese lugar, desde un conservatorio. Me parece excelente tu pregunta, porque está en uno de los puntos que todavía no está claro a cuál es la idea de esta institución. Claro. En el mundo, las instituciones de arte son instituciones de formación de las élites, es como si fuera de alta competencia. Vas a Europa, vas a un instituto, un conservatorio, son hiperseleccionados. Es para ser artistas. Por ello es que la mayoría de los países no forman, algunos sí, otros no, parte del sistema universitario. Dependen la mayoría de veces de ministerios de cultura. Entonces, acá hay un tema que es complicado, porque nuestra institución quiere a la vez formar artistas y a su vez también profesores, pero no es lo mismo. En esas otras instituciones que son de élite, la escuela de danza del Bolshoi es una élite. No es un lugar para cualquiera. Sí, sí. Es interesante, perdón. Ahora, pero déjame, ahí tenés el concepto de una élite artística. Significa que vos sos, que no es solamente que tenés una habilidad o un saber, que perteneces a un núcleo cultural de una tradición, en ese sentido la idea de, y son instituciones totales, estás todo el día socializando, en general muchas veces tienen los dormitorios cerca. Sí, Manuel. Exactamente es así, es cierto, yo apliqué para una beca para un instituto en Inglaterra hace muchísimos años, pero lo más interesante también es cómo esto también choca con otra tradición que podríamos llamarle histórica, que trató de sacar al arte de la élite como un proyecto político. Es otra discusión, digo, porque esa es la discusión atada a las vanguardias artísticas, por ejemplo, el principio del siglo XX, fines del siglo XIX, es decir, cómo ese conocimiento, modo de producción sale de la idea de genio creador del siglo XV, del Quattrocento italiano, para sacar la entronización del arte y darle una función social. Tal vez pensar en las artes, en la Universidad Nacional de las Artes como modo de producción, tenga que ver con esa idea de recuperar en algún sentido esa tradición desde un ámbito muy local, ¿sí? Con los marcos y los límites estructurantes que tiene toda institución. Digo, pensar desde ese lugar, porque es cierto lo que usted marca. Es decir, en Europa, sin duda, yo tuve la oportunidad de viajar y vivir 2 años allá, sin duda las universidades y los institutos vinculados al arte tienen que ver con esta noción de alta competencia y tienen que ver, que se reflejan en algún sentido aquí en los espacios en donde el arte es mostrado. No estoy hablando solo de los museos, sino pienso en arte va, estoy pensando en arte clásica. Hay una idea inclusive que recupera una tradición medieval, que es la idea de disciplina entre maestro y estudiante, ¿sí? Es decir, yo tomé clase con Noé, por ejemplo, hace 20 años, que era pintor, y bueno, tiene que ver con esto. Y cómo de alguna forma, yo tuve problemas inclusive en las clínicas de obra de Noé, en las clases con Noé,
no con Noé mismo, sino con la gente que estaba ahí, porque yo venía de un ámbito universitario, venía de la Universidad Nacional de Córdoba, que justamente recupera la otra tradición, si es que se le puede llamar tradición, que es que en la universidad el artista es un intelectual y es un profesional del arte, que no es exactamente esta idea de noción de alta competencia que usted está marcando, que en Europa es dominante. Perdón, no interrumpo más. No, totalmente de acuerdo en el comentario, Manuel. Yo creo que esa tensión está, en nuestra institución todavía no está, o sea, porque no es lo mismo, ahí hay una idea entre elite, vanguardia y compromiso. No necesariamente un artista comprometido es un gran artista. O un gran artista no necesariamente es un artista comprometido, o compromiso o artista no necesariamente es vanguardia. Son cosas distintas. Pero lo que es interesante para nosotros es esa discusión. Y es esa discusión de cómo le damos forma a nuestras instituciones según qué querramos formar. Profesor. Sí, Gilda. ¿El Teatro Colón es pertenecer a una élite? A ver, lo que estamos diciendo en la concepción que está en cómo se formaron esas instituciones. Claro, si vos ves el cheque de sueldo, te diría que son pobres, lejos de la élite. Hoy un artista es pobre. O sea, ser alumno del Teatro Colón, donde se exige pertenencia, es pertenecer a una élite. Ingresar es muy difícil. Claro. Estoy diciendo, por eso hago la aclaración. Estamos viendo en los orígenes cómo se forma. Si discutimos el hoy, discutimos las élites en general, pero permítame hacer este juego de pensar en los orígenes, porque a veces las instituciones y el mundo cambia, y las instituciones siguen reproduciendo ciertos esquemas. Entonces, diríamos, en los orígenes, estas instituciones estaban asociadas a las élites. La danza, la música, los conservatorios, a una élite cultural. Claro, si hoy lo miramos, hay que hacer toda la discusión si hay élite, qué pasó con las élites en la Argentina, si lo cultural, etcétera, etcétera. No es esa la discusión que queremos hacer, porque ahora lo que estamos viendo es cómo estos modelos tienen presencia en nuestras discusiones. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es el mandato de la UNA? No es lo mismo generar, digamos, generar una vanguardia estética, generar artistas comprometidos que artistas de nivel internacional, etc. Son cosas distintas. Y presuponen formas diferentes. Eso es lo que estoy señalando. Entonces, ahí hay una discusión, una tensión que está en el modelo institucional, pero que también está en términos de, bueno, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Se entiende? Está bueno, profe. Sí, está bueno, me gusta. Pero eso que creo que dijo usted, y yo pienso así, que todavía no está definido en la UNA. Pienso que, y además tengo como disparadores en la cabeza en relación a la élite, que es cierto que, digo, no sé cómo habrá sido en otros lugares del mundo, pero acá hay élites que, o sea, por lo menos hasta hace unas décadas, gente que se moría en un departamento de 2x2 y por tener un apellido y formar parte de una descendencia de una familia patricia, de todos modos, digamos, era más de esa élite que por ahí al que llamaban nuevo rico, ¿no? Y entonces que por ahí tenía una fortuna bárbara, pero como no tenía un apellido y no estaba en la libreta azul, entonces directamente ni existía. Pero entonces en la universidad lo que siento yo también, otra cosa que se me disparaba, es trabajando en visuales, nosotros
a diferencia por ahí de otros departamentos, no tenemos, digamos, hay un curso de ingreso muy liviano, digamos, es asistir a una charla, firmar una planilla, son 5 días y entran todos, o sea, si hay 1.400 inscriptos, seguramente va a haber 1.350 que entren, porque los otros se anotaron por las dudas y no asistieron a la charla, o por qué sé yo. Entonces también, que después te devienen otros problemas, ¿no? En que no te estalla la oferta académica y vos no podés sostener semejante cantidad de inscripciones porque después no tenés oferta académica, pero también lo pienso como estas cosas, en la elite, cuando uno tiene que hacer ingresos absolutamente cerrados, como uno hace en el Nacional Buenos Aires, o por ahí, o lo hacía, no sé cómo serán ahora, pero digo, todo va llevando a que después devenga en una cosa o en otra, muchas veces también son tomas de decisiones, creo que, no sé, pienso por lo menos desde visuales, y creo que desde el rectorado también, hay como una visión, o por lo menos, no sé si es un proyecto, pero siento que como que van las líneas hacia ese lado, que es el de esto que veía en el cuadro que usted estaba mostrando hace un rato, de las universidades latinoamericanas, que tienen que ver con más como con un actor social. No la siento para nada que vaya para el lado de la élite nuestra universidad, por más de arte que sea. Bueno, eso, nada. Digamos, les propongo una cosita. Vamos a llegar a discutir el hoy y este problema de las élites y todo lo demás, pero efectivamente, digamos, a ver, en nuestra universidad en particular, esta cuestión es muy fuerte porque la tradición de las bellas artes estuvo muy asociado a esta idea de las élites, o sea, los parámetros. Entonces, esto está por un lado, pero por otro lado, hay otra cuestión que influye en nuestra realidad, que es cómo se fue configurando todo el sistema universitario alrededor de los principios de gratuidad y de no selectividad. Digamos, los dos juntos, no uno solo, los dos. La idea de que son instituciones, sobre todo las públicas, no aranceladas y no selectivas. Y ahí hay un rasgo que en cierta manera tensiona estas tradiciones, que lo vamos a ir discutiendo en las próximas clases, que tiene que ver con, bueno, esta cuestión que es más complicada a nivel global, a nivel del mundo. La mayoría de los países, vamos a decir por la excepción, Argentina, Uruguay, algunas universidades en Bolivia, son la excepción en el mundo de instituciones que no seleccionan en el acceso, que pueden ser públicas o privadas, pero que tienen algún mecanismo de selección. Dicho de manera sencilla, que digamos, la libertad del acceso es la libertad a presentarte a rendir un examen, pero que la condición para el acceso debe estar mediada por ciertas, comillas, requisitos que tienen que tener los alumnos. Entonces, esto genera otra cuestión que es más complicada, digamos, que tensiona en cierta manera estos otros mandatos, en el caso de nuestra institución, de formar artistas, formar vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podría ser aplicable al resto de las universidades. Me quedan 5 minutitos, me dejan decir 2 palabras chiquitas sobre los otros modelos para mostrar cómo también tenemos influencia o han llegado influencias. Obvio, sí. Vamos a dejar para la clase que viene, porque va a enganchar con lo que vamos a hablar, la Universidad Latinoamericana la dejamos para la clase que viene. 2 palabras sobre
el modelo norteamericano, que en esto efectivamente actúa el modelo norteamericano como una suerte de modelo de referencia, y esto es medio, bueno, es parte del debate más actual. La idea de que, por lo menos hasta la pandemia, una suerte de americanización de las universidades en el mundo, pero vamos a suspender esa discusión hasta la clase que viene, para señalar cuál fue el origen y cómo se fue configurando esta institución. La idea de la universidad norteamericana es la idea de multiversidad. Esta fue una frase, una expresión de un rector, ya me voy a acordar el nombre, que caracterizó a la universidad norteamericana planteando como una institución que cumple múltiples funciones. A diferencia de los otros modelos que define a la institución por una característica, Clark Kerr se llama, va a decir, el rasgo distintivo de la universidad norteamericana es precisamente la idea que una institución que cumple distintas funciones. ¿Cómo lo hace? A partir de lo que vamos a llamar el modelo modular. El modelo modular es la idea de que uno tiene lo que llamaríamos nosotros el pregrado, o la formación general. En Estados Unidos es el college. El college sería los primeros 4 años de la educación superior, que es formación general, en áreas de conocimiento. Y la formación especializada es la que comienza en lo que nosotros diríamos el posgrado, o lo que los norteamericanos llaman la escuela de graduados. Antes mejor dicho, a nivel del college, va a haber otra institución que son los colegios comunitarios, los community college, que va a ser algo parecido a, digamos, a instituciones que tienen más bien funciones sociales, de preparar en ciertas áreas de oficios o niveles técnicos, y sobre todo preparar para la universidad. Después nos metemos más de lleno, pero la idea modular es la idea que uno puede estudiar en un college de una universidad, hacer la maestría en otra institución y hacer el doctorado en otra institución, y que las universidades no necesariamente deben tener esos 3 niveles, que pueden tener algunos. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde trabaja Chomsky, por ejemplo. Chomsky es lingüista, pero el MIT no tiene carrera de letras, tiene solamente un doctorado. O sea, la idea de que, digamos, la institución no necesariamente debe tener todos los distintos módulos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las instituciones tienden, en el modelo de multiversidad, a cumplir diferentes funciones. Bueno, ¿por qué les señalo esto? Y con esto medio vamos cerrando. Porque en buena medida la discusión actual de las universidades es que son instituciones que se les piden múltiples funciones. Piden que formen para el trabajo, que formen profesionales de alto nivel, que formen a las élites dirigentes, que aporten al desarrollo nacional, que mantenga la cultura nacional, que sean canal de movilidad social, que sean resistencia a las políticas neoliberales. Bueno, acá hay el problema de que muchas cosas se le piden a la universidad. Bueno, los norteamericanos lo han resuelto con esta idea de que algunas instituciones sirven más para algunas cosas que para otras. La idea de especialización. En Argentina esta es una discusión que está pendiente. Lamentablemente,
y está pendiente porque parecería que todas las universidades deben cumplir todas las funciones. A todas se les pide que hagan docencia, extensión, gestión, difusión, investigación, pero cuando ahora, la clase que viene, empecemos a analizar cómo es nuestro sistema universitario, vamos a ver de que si bien hay muchas universidades, no todas son iguales. Algunas son más universidades que otras, porque aunque no lo discutamos, los perfiles se van definiendo. Y en ese universo también está nuestra institución, que está tratando de buscar cuál es su perfil. Me dice, asiente mucho la cabeza Mauricio, seguramente debe tener alguna opinión a dónde tiene que ir este barco. Por favor, Mauricio, por favor. Algunas palabras antes de cerrar este momento. Qué compromiso, qué compromiso. No, bueno, la universidad joven a la que pertenecemos, falta mucho. Somos parte de un cambio, qué sé yo, desde los no docentes, lo que dije en la clase pasada, estamos, la gran mayoría somos artistas, entendemos la universidad como pertenencia, estamos dentro de algo que está creciendo, cambiando, aprendiendo, con experiencias de otras instituciones, y nada, el arte también es subjetivo, nada, no, creo que falta y es importantísimo leer lo que estamos leyendo, intercambiar opiniones, fundamental para esta nueva y joven universidad, quiero decir. Muy bien, Mauricio. Vamos a aprovechar este espacio, la clase que viene, vamos a avanzar. La idea sería, la clase que viene, cerrar un poquitito esto de los modelos y ya meternos un poco en el hoy, en las discusiones más de qué características tiene nuestro sistema universitario. Vamos a hacer un pequeño recorrido, porque estaría mal, un pequeño compacto de algunos rasgos de la configuración de Argentina, y ahí me va a dar una mano Seba con una, digamos, no todo es influencia, también hay, como todos en la historia, hay creación y recreación. Me interesa sobre todo que Seba nos cuente un poquito de la experiencia argentina, de la Universidad Obrera Nacional, que también intenta construir un modelo de universidad que me parece interesante y que marca en su particularidad algunas cuestiones que tienen que ver con el debate de nuestras universidades, la herencia de la reforma, cómo esa herencia fue resignificada, qué pasó con el peronismo, y cómo llegamos a los años 70 y 80 con una particular configuración de nuestras universidades, que no son, está de más aclararlo, no son solamente las influencias de estos grandes modelos, sino también producto de la experiencia local, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dejar por acá, pero bueno, retomamos en esta clave el jueves que viene, y ahora sí, les pediría que vuelvan a los textos que tienen para leer, que en esta clave vamos a subir este texto que les leí de Kant como complementario, y les encargo el tema del foro a ir discutiendo, preguntando, etcétera, etcétera. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto, profe. Muy bien, Perfecto. entonces, buenísimo. Liberamos a ustedes. Les mando un abrazote grande y bueno, nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.